el relator, Messi rescató el partido por ahora de Argentina. O le cae la pelota al mejor. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más al Teólogo Responde. Tengo que empezar con una confesión. El día 8 de julio ocurrió un hecho histórico. La FIFA decidió no programar ningún partido para no competir con el debate entre Rigoberto Hidalgo y Pablo Lorenzo. Gracias, Gianni Infantino, por entender cuáles son las verdaderas prioridades de la humanidad. Obviamente estoy relajando. No vayan ahora a sacar un clip diciendo que Néstor afirmó que la FIFA suspendió el fútbol por Rigoberto. Ya los conozco, ¿o no, Rigo? Tres cosas que tienes que saber antes de ver el debate cristiano versus satanista mañana. 1. He hablado con la FIFA para que no haga ningún partido mañana y a cambio de esto, Infantino me pidió el pelo. He accedido y bueno, la FIFA mañana no hace partido, así que no hay partido. Mañana noche de debate. Pero hablando en serio, hace muchísimo tiempo que un debate apologético no generaba semejante expectativa. Más de 60,000 personas conectadas, una producción espectacular, violín en vivo, música de suspenso. Una escenografía elegantísima, una mesa dividida entre un mantel blanco y otro negro con la moderadora justo en el centro. Parecía una producción de Netflix y hay que reconocerlo. La organización estuvo impecable, incluso viendo ahí a Sarah Rey sirviendo como moderadora. Oye, esto hay que pagarlo para poder verlo. Tan fuerte. Pero hay un problema. Una producción de Hollywood no puede salvar una mala estrategia argumentativa y después de revisar cuidadosamente todo el debate, llega a una conclusión que probablemente sorprenda a muchos. Pablo Lorenzo no perdió por ser satanista, perdió por una sola cosa, por confusión. Confundió información con formación. Y hoy quiero demostrar por qué. No con insultos, no con fanatismo, con los propios extractos del debate, porque cuando uno analiza lo que realmente ocurrió, el resultado termina siendo mucho más interesante que el espectáculo. Aunque insultos habrá un poquito. Con dos huevos. Empieza la clase. Pero quiero decir algo primero. Este debate empezó antes de empezar. ¿Cómo así? Bueno, las expectativas no nacieron solamente por el título sugerente Cristiano versus Satanista. Ya este título promete generar mucho clickbait. Sin embargo, esto no fue el anzuelo más eficaz. Fue otra cosa. Las expectativas explotaron por un video. Voy a prender fuego a este puto libro, no sin antes orinarme ni cagarme. Todos vimos a Pablo Lorenzo escupiendo una Biblia, orinándola, quemándola y prometiendo públicamente que volvería a hacerlo. Pablo quemando una Biblia, lanzando fuertes declaraciones hacia el bando cristiano. Quemaste una Biblia. Contesta con total honestidad, ¿lo volverías a hacer? Sí. Puedes seguir quemando la Biblia. Es más, luego la seguiré haciendo. Yo quemé una que tiene millones de copias. Pablo, por favor. Sin darse cuenta, el muy inútil con este acto terminó sepultándose para el debate. Fue su primera piedra en el zapato. ¿Por qué? Bueno, no te pierdas este análisis para que te des cuenta. Comencemos primero aclarando a todos lo obvio. Los resultados de un debate no se dejan a criterio del público. Hacer esto es cometer una falacia ad populum, ya que la audiencia no es el mejor barómetro para evaluar un ejercicio intelectual como ese. Y no, miren, no los estoy menospreciando, pero cada uno tiene su gallo y generalmente apostará a él entregando el obsequio de su inteligencia, aunque haya perdido aparatosamente. En esta ocasión, para esta evaluación, no me valdré de los comentarios. Haré lo que nos aconsejaba Aristóteles, pasar este debate por 3 filtros. El logos, lo que se dijo; el patos, cómo se dijo; y el ethos, cómo se comportó cuando lo dijo. Si ambos contendientes mantienen uno de los puntos, o uno tiene buen logos pero no buen patos, o viceversa, hablamos de un empate. Pero si uno supera en los 3, o en 2 de los 3 por encima del contrincante, no tengo que decir quién es el ganador. La gente se dará cuenta. Iniciemos pues con el primer nivel, el logos. Muchos creen que el gran error de Pablo fue quemar una Biblia, pero en verdad, su mayor error fue creer que una lista de autores sustituye el dominio de una disciplina. Durante todo el debate escuchamos nombres. Padre John P. Mayer, Padre Zenén Vidal, Hugo Méndez, Peter Schoffer, Jimmy Down. Cualquier persona con estudios académicos afirmará esto. Y parecía que por cada respuesta apareció otro académico. Hermano, eso parecía el Pokédex de la crítica bíblica. ¿Quién es ese Pokémon? Pero aquí está el detalle. Nombrar autores no es argumentar, porque inmediatamente empezaron a aparecer errores que un investigador especializado difícilmente cometería. Esto explicaría lo siguiente. Sabemos con certeza que Jesús profetizó algo que no se cumplió, así que aplicando el criterio bíblico que Rigoberto no puede rechazar, sabemos que Jesús no es la palabra de Dios, por tanto Jesús no es Dios. Pablo se pone a citar Mateo 24:34 como evidencia de que Jesús era un falso profeta.
Pero es que esto en sí mismo es un bodrio, pues demuestra una ignorancia supina en cuanto a cómo hacer un sano ejercicio hermenéutico. Porque si tan solo revisa el contexto, descubre que el capítulo 24 gira en torno a un contexto muy simple, encorsetado en 2 preguntas hechas por los discípulos en el versículo 3. Todo el capítulo se estructura en responder esas 2 preguntas y tiene uno que saber cuándo el esquema responde a una u otra. La primera tiene que ver por el contexto de los versículos 1 y 2 a la destrucción del templo por los romanos, y la otra su segunda venida. La sección de los versículos 4 al 28 responde a la cuestión del templo, confirmado claro por su texto paralelo en Marcos 3 y Lucas 21, y la sección 29 al 31 a la segunda venida. Y luego hay 2 aplicaciones, una para la primera pregunta, que va de los versículos 32 al 35, y otra para la segunda, que son los versículos 36 al 44. Y justamente, oigan bien, el texto que menciona este pobre chico corresponde a la sección que trata la destrucción del templo. Por ende, la generación a la cual Cristo hace referencia es justamente la que fue testigo de dicha destrucción. O sea, una generación 40 años después de las palabras de Cristo. Eso sin duda lo vuelve un profeta consumado. Pero me pregunto yo, ¿por qué hizo quilombo con ello? Sencillo, porque es un ignorante. Porque ignora una cosa tan básica, y esto se vuelve un patrón repetido, ya que en otra de sus intervenciones pone el ejemplo de Mateo 16:28, sin saber que por el contexto se cumple justamente en el siguiente capítulo, ya que la transfiguración es aquello a lo cual apela a Cristo. De hecho, Rigoberto sí supo cómo acorralarlo allí, así como con la tumba vacía y el cuerpo de Cristo. Veamos. A ese momento presenta escuchar las palabras del fallido profeta de Cristo salir directamente de su boca, en el que luego señala en Mateo 16:28, algunos de los que estáis aquí presentes no morirán sin haber visto al Hijo del Hombre llegar como rey. Marcos 9.1 no dice segunda venida, dice ver el reino de Dios venido con poder. ¿Dónde dice Marcos 9.1 explícitamente segunda venida final? Adelante con la carga de la prueba. No va a poder responder. Jesús no dice fin del mundo, dice algunos verían una manifestación poderosa del reino. Entonces el texto dice algunos, y justo después Pedro, Jacob y Juan ven la transfiguración. Entonces no es un falso profeta. Yo sé que estás un poquito agitado. Sí. Vamos a calmarnos, tranquilo. Quiero que me digas, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Qué dices? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿A qué viene esa pregunta? Si me traes el cuerpo de Jesús o me evidencias de que hay cuerpo de Jesús, me hago ateo. Vos no crees que Cristo es verdad, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Tú tampoco lo sabes. Porque ha resucitado. ¿Y qué más digo? Ponme a sonar el violín, por favor. Y es que apelar a la fecha tardía de los evangelios, el cuestionamiento de la conversión de Pablo diciendo que su visión fue por efecto del calor y el mal uso del término genea, solo mostraba el mismo fenómeno. Con un acto de delirio, muy probablemente consecuencia del calor, oye una voz de su cabeza que dijo que Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo Lorenzo conocía la conclusión, pero no desarrollaba el método. Decía, la academia sostiene, perfecto, ¿y el argumento, papá? Porque la historia no funciona por acumulación de nombres, funciona mediante contexto, metodología, fuentes, exégesis, y ahí comenzaron a verse las costuras. Pero, sin duda alguna, para mí hubo un instante donde tuve que devolver el video. Cuando Pablo afirmó que fue gracias al cilindro de Ciro que Yahvé dejó de recibir sacrificios humanos. El cilindro de Ciro hizo que tu religión ya dejara de sacrificar bebés a Yahvé. ¿Perdón? ¿En qué parte del cilindro aparece eso? No aparece. Y además mezcla cronologías, confunde reformas religiosas, confunde el culto a Moloch con el culto a Yahvé y termina construyendo un argumento que históricamente hace aguas por todos lados. Lo interesante es que este no fue un error aislado, fue un patrón. Por tanto, la Biblia no es la palabra de Dios, sino palabras de seres humanos, justificando sus acciones. Me permito aquí una pausa para contarles algo que me llamó mucho la atención. Mientras Pablo mal argumentaba, me parecieron familiares los argumentos que intentaba empujar. ¿A quién se los había escuchado? Oh, sí, miren aquí. Del mito del personaje, hay tanta diferencia que posiblemente muchos ni siquiera se interesarían en el personaje histórico. Que los textos que los que te amparan son anónimos, son tardíos y metodológicamente insuficientes para sostener verdades ónticas. Por ende, mi discurso no ataca a la deidad de la teología. Escucho a Aristarcus no acá. ¿Sería coincidencia? Entonces, tras el debate,
Pablo mencionó a Carlos Sierra como uno de sus referentes. Hidalgo a que debata con personas como la talla de Aristarchus o Carlos Sierra. Entonces todo me cuadró. A este iluso parece que quien le preparó el guión fue Carlos Sierra y automáticamente recordó un intercambio que tuve con él hace tiempo. Le pregunté algo tan básico como ¿qué era el ebemerismo? Me respondió que sí lo conocía. Le pedí que lo definiera y simplemente no pudo hacerlo. ¿Tú estás familiarizado con el concepto del ebemerismo? ¿El ebemerismo? Ebemerismo. Ajá. ¿Qué es el ebemerismo? El concepto de ebemerismo. Ebemerismo. Ah, no sé qué es ebemerismo. ¿Y cuál es el otro? ¿Y cuál es el otro? ¿Y cuál es el otro que tú decías? El ebemerismo de Mesene, que era así como se llamaba, ebemero. Ebemero proponía que todos los mitos, no las leyendas, los mitos provenían de un hecho histórico. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando un referente tampoco domina conceptos fundamentales, corres el riesgo de terminar heredando no solamente sus conclusiones, sino también sus errores metodológicos. No estoy diciendo que Pablo copie todo lo que hace Carlos Sierra. Lo que digo es que encontró un parecido muy llamativo en la forma de argumentar. Mucho dato, mucho nombre, mucha seguridad, pero poca metodología. Y si esto es verdad y Sierra te sirvió de apoyo, Pablito, aquí la pifiaste tanto como cuando quemaste la Biblia. Todo tu logo se fue al caño. Ay, Carlitos, mandaste un soldado y te lo devolvieron en pedazos. Pasemos al siguiente nivel, el etos. Sin duda, el etos de este pobre diablo se derrumbó antes de iniciar el debate, porque cuando quemó la Biblia, empezó con el pie izquierdo. Por eso dije que tal acto lo sepultó en el debate. Entiéndelo, payaso. Perdiste el etos cuando te orinaste, escupiste y quemaste una Biblia, porque al hacer aquello perdiste credibilidad. Te voy a dar una clase gratuita para que me entiendas. Cuando cometiste aquel acto profano, le diste una herramienta a tu contrincante que la usaría contra ti. Y Rigo supo cómo explotar en el cierre, hasta el punto que te pusiste nervioso y comenzaste a interrumpir. Tú ofreces desprecio, Cristo ofrece perdón. Puedes seguir quemando la Biblia. Es más, luego la seguiré haciendo. Yo quemé una que tiene millones de copias. Pablo, por favor. ¿Cómo te alteras en un debate? Pablo, no te he interrumpido. Yo no sé si esto te ha afectado un poco, porque esto te desacredita, sino porque la gente en este momento está viendo la falta de respeto. No, entonces te pido por favor que no me interrumpas. Pero es que no solo fue eso. Al hacer aquello previo al debate, perdiste la percepción que el público tiene del orador antes incluso de abrir la boca. Porque una cosa es llegar diciendo, quiero demostrar que el cristianismo es falso, y otra muy distinta es llegar diciendo, miren todo lo que hice con la Biblia antes del debate. Eso cambia completamente la manera en que la audiencia interpreta todo lo que viene después. De hecho, Carlos Sierra, si en verdad estuviste detrás de este tipo, el hecho de que lo siguieras apoyando tras haber quemado las escrituras evidencia que en verdad es un idiota, que no sabe medir la temperatura de la audiencia. Este tipo ya estaba perdido antes de iniciar. Caramba, sé más inteligente y elige mejor a tus padawans. Estuve en el grupo de apoyo a Pablo con relación a la preparación para el debate. Pero es que la cosa se pone peor para su etos, porque durante el debate comenzaron las referencias al peinado de Rigoberto. ¿Por qué no aplica 1 Corintios 11:14, donde dice que si el hombre tiene el cabello largo les deshonra? Y lo más divertido es que el propio Rigoberto tiene cabello largo. Comentarios personales, provocaciones, mientras que Rigoberto permanecía concentrado casi exclusivamente en las ideas. Esto va moldeando la percepción del espectador, pues aunque uno no se da cuenta, el cerebro empieza a preguntarse, ¿quién parece más dueño de la situación? Y ahí Pablo empezó a perder muchísimo terreno. Si hubiese sido yo, en el momento de intercambio libre, hubiese preguntado esto. ¿Tú quemaste una Biblia antes del debate porque tienes un problema con el cristianismo? No, yo tengo un problema con las religiones abrahámicas. Muy bien. Entonces, como el Islam es una religión abrahámica y el judaísmo también, ¿te atreves a escupir, orinar y quemar el Corán o uno de los tomos del Talmud? Sí, pues te traje un Corán. Te invito a que lo escupas, te orines y lo quemes aquí delante de 60,000 personas en vivo que ven el debate y luego da la dirección de tu casa. Por supuesto que no lo hará, ya que bocazas como estos son unos cobardes, poco hombres, que atacan al cristianismo porque no les harán daño, pero no se las atreven con los musulmanes y ustedes saben muy bien por qué. Pero vamos a ver, es que también esto es un pacatazo para su postura, porque demuestra la diferencia moral entre un cristiano que da la otra mejilla y un musulmán que se las avienta contra los infieles que maltratan sus escrituras. Pablo, eres un pocos huevos. Y si no, en la próxima payasada que vayas a hacer, ya sabes qué libro vas a defenestrar. Porque si el criterio es el mismo, el trato también debería ser el mismo. Lo que es igual no es ventaja, papá. Y si no, merece una explicación. Quemé un montón de hojas de papel porque no reconozco ese texto ni a ningún otro. Lo volvería a hacer. Es
No tengo miedo. Voy a prender fuego a este puto libro, alucinante, Sorin, Arménica, Armené. Pasemos al último nivel, el patos. ¿Saben cuándo este bodrio perdió su patos? En las conclusiones. Rigoberto terminó respetando completamente el turno de Pablo, pero cuando llegó el momento contrario, Pablo comenzó a interrumpir. La moderadora tuvo que intervenir y aquí ocurrió algo muy interesante. El debate dejó de ser intelectual, se volvió visual. La gente ya no estaba escuchando solamente argumentos, estaba observando actitudes. Quién mantenía la calma, quién respetaba el formato, quién parecía desesperado por responder. Y este tipo de cosas pesan muchísimo más de lo que muchos imaginan. Porque un debate también se gana comunicando serenidad. Y así como Dante Urbina perdió su patos en este momento... Señor Pacheco, tanta gente teniendo expectativas sobre este debate. Nos acaban de informar que hay como 7.000 conectados en vivo. Perdón, había desactivado mi micrófono. Este pobre hijo de las tinieblas lo perdió aquí. ¿Sabes cuántas muertes hay del satanismo? Cero. Si no sabes satanismo debatir, ateísta no tiene ninguna sabes, muerte. Mira, yo sé que te estaba molestando el hecho de que yo responda a tus argumentos. Vale, no pasa pero nada. esto es un debate formal y no quiero que quedes desacreditado ante la gente por la interrupción. No, si no se pasa Así que nada. si sabes debatir formalmente, sabes que los discursos se respetan. Espero que mi tiempo se tome ahí, pero bueno. No hay ningún problema. Lo que pasa es que tú también me has interrumpido cuando estaba hablando. Animal de bellota. Se te interrumpió en el diálogo libre, pero en el cierre se te respetó. Si no supiste diferenciar los momentos, es que eres más inútil de lo que yo pensaba. Por lo visto, la derrota fue por default. Perdió en el logos, en el etos y en el patos porque no supo hilar bien sus argumentos. Cayó en ridiculeces históricas imperdonables, empezó con el pie izquierdo al quemar las escrituras, se metió en ataques personales innecesarios y perdió el control en las conclusiones. Si la iglesia te ha hecho daño, ¿qué daños te ha hecho en algún momento? Académico de tradición anglicana, Pablo. noble David Cook, historiador, demógrafo y científico, Pablo. cristianismo protestante, cristianismo, estamos criticando. Pablo, estamos en diálogo. Época. Por favor, no me interrumpas, que quiero seguir respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces, Yo sé que no te dio el tiempo, pero estamos en un diálogo. tenemos que efectivamente a lo largo de la historia tenemos en Pablo. total que tanto los países desarrollados. Pablo. Creo que la Yo- pregunta que te hacía Rigoberto era ¿qué daño te había hecho a ti? ¿Qué proceso físico-químico brinda moral? Depende Pablo, directamente Pablo, del progreso. escucha de la pregunta. Va, tranquilo. Pero entonces no puedes dar una explicación de la moral. Darla. Entonces, La moral objetiva pero, universal Pablo, no está amparada Pablo, en tu religión. Pablo, tranquilo. Sí, Tranquilo. Me anticipo, ¿sabes? No. ¿Qué proceso físico-químico da moral? Por segunda vez. ¿Qué proceso físico-químico? Dímelo tú. No tiene respuesta. Y ahora quiero terminar con esto. No creo que Pablo Lorenzo perdiera porque sea satanista. Un satanista es un estúpido. Tampoco porque critique el cristianismo. Creo que perdió porque confundió la provocación con la argumentación. Confundió repetir conclusiones con dominar una disciplina. Confundió información con formación. Y cuando esas dos cosas se confunden, empiezan a aparecer errores históricos, errores hermenéuticos, filosóficos, metodológicos y finalmente errores retóricos. Porque hay una diferencia enorme entre parecer académico y pensar académicamente. Entre hacer mucho ruido y construir un argumento sólido. Quemar una Biblia puede darte millones de reproducciones, pero no responde una sola pregunta histórica, no demuestra una sola contradicción, no refuta la resurrección, no invalida una sola profecía, y esa fue para mí la gran lección de este debate. ¿Aceptas que es Dios? La causa primera... ¿Aceptas que es Dios? No, escúchame, a la que tú llamas Dios no es tu Dios. No, te estoy preguntando. La causa primera, ¿crees que es Dios? Estamos hablando. Es una pregunta de sí o no. La causa primera no viene aquí cuento. La causa primera, ¿crees que es Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? Te he dicho que no invalido la causa primera. ¿Es Dios sí o no? La causa primera es una hipótesis más. Te estoy diciendo, ¿es Dios sí o no? No es tu Dios judío-cristiano, fin, porque es que no tengo que seguir respondiendo a esto. Pero te hago una pregunta filosófica. ¿Es Dios sí o no? Ya hemos hablado que la causa primera no puede ser el Dios judío-cristiano. ¿Es Dios sí o no? No voy a responder a eso. No tienes una respuesta de tu parte entonces. Es que no voy a responder. Dame una sola cosa que no tenga una causa. Dímelo tú. No tienes respuesta al respecto. Dímelo tú. Bueno. Vale. Pablo Lorenzo no perdió por falta de información. Perdió porque confundió información con formación. Y créanme, esa diferencia es muchísimo más grande de lo que parece. Soy Néstor Díaz, esto fue El Teólogo Responde, y recuerden siempre algo, aquí analizamos argumentos, porque la verdad, nunca, pero nunca le ha tenido miedo al debate.